Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo de... Que Dios los bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor. Y continuamos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y vamos a ver el verso 24 del capítulo 1. Dice la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En un estudio anterior vimos las raíces de la idolatría, que abre las puertas a todo tipo de inmundicia. La razón es que los hombres prefirieron adorar dioses hechos por sus propias manos, lo cual reveló lo que había en sus corazones, y esto es un rechazo total y absoluta a Dios. Y prefieren hacerse un Dios que se acomode a su gusto. Eso es lo que ellos prefirieron. Ahora vamos a ver las consecuencias. La vez anterior tocamos levemente, pero hoy vamos a profundizar en esto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El verso que leímos, el verso 24, dice: Dios los entregó. En otras palabras, no les estorba más para que no pequen. Los deja a la voluntad de sus propios deseos, llenos de inmundicia y de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo desenfrenado para hacer el mal. En la moral católica se define como deseo de bienes terrenales y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Dios no es un tirano, amados en Cristo, amigos. Dios no es un tirano. No es alguien que si no hacemos lo que Él nos pide o nos enseña en su palabra, nos va a destruir. Está listo ahí con el chicote para destruirnos. No es así. La ley de Dios es algo así, que lo vamos a hablar en lo natural para poder comprenderlo un poco más. Es como los letreros que encontramos en las carreteras cuando vamos conduciendo nuestro auto. Hay señales que nos indican que no entremos por esa carretera porque es de un solo sentido. Ahora, si tú y yo decidimos no obedecer esa señal, lo único que nos espera es un accidente inevitable, que inclusive nos puede costar la vida. Un letrero con una U que nos diga que no debemos de dar vuelta, no U-turn, y decidimos darnos la vuelta. Vamos a exponernos nuevamente a un trágico accidente. Dios nos dio su ley para evitarnos la muerte, pero nos deja en la perfecta libertad de obedecer o desobedecer. Pero igual que las leyes de tránsito, al desobedecerlas, siempre estaremos expuestos a algo fatal. Cuando la palabra de Dios dice: Él los entregó, lo que está diciendo aquí, Él no les estorba para evitarles el mal, ya que el hombre y la mujer somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos dio lo que ningún animal, ningún vegetal, ningún ser tiene: el poder tomar decisiones propias, o sea, tener un libre albedrío, o lo que es lo mismo, la voluntad de decisión. Eso fue dado exclusivamente al hombre y a la mujer. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y así Dios, sabiendo que nosotros tenemos ese libre albedrío dado por Él, esa libre libertad, nos enseña las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora, no es Dios el que nos desecha o desecha al que no obedece su ley. Son ellos mismos que han decidido de su propia voluntad entregarse a los deseos desenfrenados de una naturaleza corrupta e inmunda. ¿Cuáles son las consecuencias? Verso 24 dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad por la mentira. Y aquí es cuando la humanidad se entregó a la idolatría, a la adoración de imágenes, y en muchas culturas, en sus rituales religiosos, ejercían la prostitución y todo tipo de inmoralidad sexual dentro de sus templos. El verso 26 que vamos a leer dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El Señor, respetando su libre albedrío, o sea, su libre decisión, opta por dejarlos, que sigan sus propios deseos o instintos, entregándose a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, dice también, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo todo hecho vergonzoso, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Notemos esto, no es Dios quien condena, ellos mismos se hicieron el daño y reciben lo que su pecado buscó. En Génesis capítulo 1, en el verso 26, le invito a que vaya conmigo a leer esta escritura en el libro del Génesis, donde vemos la creación del hombre. Y en el verso 26, capítulo 1 del libro del Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y notemos con claridad el verso 27. Si usted puede leerlo, si tiene una Biblia al alcance, si no, tome nota de esta escritura. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la creación del hombre, Dios creó a un varón, a quien él llamó Adán, lo cual significa humanidad, y a una compañera, para que fuera su mujer. Adán, al ver a su mujer, le puso por nombre Isa. Él exclama: una igual a mi hueso de mis huesos y carne de mi carne, una igual a él, con una sexualidad diferente. Pero esas diferencias era precisamente lo que les complementaba, para que al unirse llegaran a ser uno conforme el plan de Dios y pudieran así procrear hijos. Eso es lo que Dios llama el uso natural. Pero en su extravío, dice la Escritura, dejaron ese uso natural y se entregaron a deshonrar sus propios cuerpos, teniendo relación mujer con mujer y hombre con hombre. Ahora le repito, Dios no va a estorbarle su libre decisión, pero no acusemos a Dios de las consecuencias. Nosotros no podemos ir al departamento de policía o al DMV, al departamento de tráfico, y culparlos y acusarlos de que estuve en grave peligro porque ustedes pusieron un letrero que decía que no entrara en esa calle. Y por yo haber entrado tuve un accidente. El letrero está ahí precisamente para evitarnos un accidente que nos pueda causar la muerte. Hoy día, amados, se acusa a Dios de las enfermedades incurables como lo es el SIDA. Pero la verdad es que tú entraste en esa avenida que no debías de haber entrado. Y esas son las consecuencias de tu propia decisión. Dios sigue esperándote para levantarte, para restaurar tu vida espiritual y acercarte a la verdad que nos hace libres. Y la verdad es Jesucristo. Dios no está en contra del ser humano. Dios ama al hombre. Dios ama a la mujer. Dios, como Padre, desea evitarnos muchos dolores e inclusive librarnos de la muerte. Pero somos nosotros quien decidimos. Por lo tanto, respetemos a Dios, así como Él respeta tus propias decisiones. En el verso 27 dice que
Los que practican tales actos tendrán su propia retribución por causa de su extravío. Se perdieron, Dios no los perdió a ellos. Ellos caminaron en un camino de error y por consecuencia tuvieron la deshonra de sus propias vidas. En el verso 28 al 29 vamos a leer las consecuencias cuando el hombre decide apartarse de Dios y la mujer también. Dice, verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire la lista, la tremenda lista. Aquí nos da una lista de toda la maldad de lo que está llena la humanidad cuando decide no obedecer a Dios. Cuando usa su libre voluntad y decide caminar por otro camino que lo llevará a la perdición. Veamos la lista, ya la leímos, pero ¿qué es injusticia o maldad? El hombre despoja, esto es cuando el hombre despoja de sus derechos al hombre y a Dios, y se levanta a sí mismo un altar para ser el centro de todo y de todos. Eso es maldad. Villanía es el deseo de hacer daño. No solo quieren hacer daño, sino que también quieren hacer a los demás tan malos como ellos mismos. Y este es un retrato, pero muy, muy claro, de lo que es el enemigo. El enemigo no solamente tiene esa perversidad diabólica, satánica, sino que también quiere que los que le siguen se parezcan a él en su maldad y su depravación. Ok, perversidad es ansia de poseer, persigue el interés propio sin tener en cuenta los derechos de los demás. Eso es rapacidad. Es el que toma y se apropia, la retiene para sí y no tiene ningún respeto a los demás ni tiene honradez. Pisotea todo para ganar algo que no le corresponde. O sea, deseo que no respeta ninguna ley. Depravación. Teodoro describe esta condición como la tendencia del alma a lo peor. La depravación total que incluye todos los vicios, introduce todos los pecados. Llenos de envidia. Hay buena y mala. La buena es aquella que te muestra tus debilidades e incapacidades y te anima a seguir los buenos ejemplos. La mala es la más destructiva. Es la que llevó a Caín a matar a su propio hermano. El Señor Jesús menciona que no solo son los actos de violencia, como en el caso de Caín, sino que en esto encaja el odio, la ira o desprecio hacia otra persona. Todo aquel que le habla a su hermano sin respeto o que lo calumnia, pues ya lo mató, ya mató reputaciones, ya mató su testimonio y mucho más. Así que no solamente es tomar un arma y matar, con nuestro mal ejemplo y con nuestra falta de amor, malquerencia, como dice, o desprecio hacia otra persona, podemos estar matando la estima de esa persona. Homicidios. Se puede ser un criminal sin quitarle la vida. Es una persona que va con lo de la envidia también, que se puede matar reputaciones, ilusiones, esperanzas y hasta la fe por envidia. Contiendas es la rivalidad que nace de las envidias, la ambición de prestigio, puestos, tener puestos, ser superior a la otra persona. Y si nos limpiamos de los celos,
y hemos hecho algo para librarnos de muchas peleas y de muchas contiendas. Pidamos a Dios que nos alegremos por los éxitos de los otros, como si fuera nuestro éxito. Recordemos que somos miembros del mismo cuerpo. Y los éxitos de tus hermanos, de tus hermanas, de tu familia, debe de ser nuestro gozo. Engaños, sinónimo de falsedad, aquí es una mezcla. El engaño era mezclar un metal precioso con otro de menos valor, o aguar el vino, o ponerle agua a la leche. Son personas con una mente falsa, retorcida, que no actúa con rectitud y usa de métodos astutos y disimulados para salirse con la suya. Eso es falsedad. Malignidades es la mala naturaleza. Es el espíritu que siempre piensa mal de los demás. Y ese es el más corriente, o sea, el más común de todos los pecados. Hay un dicho muy famoso que dice, piensa mal y acertarás. Y eso se ha hecho muy parte de nuestra vida. Es nuestro instinto de conservador, que está distorsionado por el pecado, que nos hace desconfiar de todo y de todos. Y aquí, amados en Cristo, aquí cabemos todos, necesitamos ayuda. Porque es más fácil pensar mal que pensar bien. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura, parte de nuestra naturaleza pecaminosa, y porque se tomó como un dicho popular que asimilamos. Por lo tanto, yo creo que aquí en todo tenemos que poner mucha atención y que este estudio pues, nos ayude a corregir nuestra maldad. Murmuradores, o que es lo mismo detractores, esto describe a los de lengua de víbora, el que critica y cuenta sus cuentos abiertamente y lleva a su interlocutor, o sea, el que escucha, a un rincón para susurrarle una confidencia que destruye el carácter de otra persona. Los dos son malos, bien malos, tanto el de lengua de víbora como el que tiene un oído para escuchar esto. Pero el más malvado de todos, el peor, es el confidente, el que escuchó. Miren, no hubiera lenguas de víbora si no hubiera botes de basura que toman el oído como un bote de basura para que les caiga toda la basura y toda la ponzoña que el de lengua de víbora le pone en el oído. Así que tengamos cuidado también. El malvado no solo susurra, sino que ha aprendido inclusive a hablar entre dientes para ocultar su lengua venenosa. Sí, hay quienes aprenden a hablar entre dientes, están frente casi a 1 metro de usted y están hablando y usted no está entendiendo porque están hablando entre dientes. Pero es terrible esto. Eso enseña lo mordaz que puede ser el veneno mortal de una lengua. Es criminal. Aborrecedores de Dios. Esta palabra describe al que odia a Dios porque sabe que le está desafiando. Dios es la barrera que se interpone entre él y sus placeres. Desearían eliminar a Dios si pudieran hacerlo, sacarlo de las escuelas, sacarlo de las cortes y del mismo mundo. Hay otra, aquí en la lista está los incuriosos o insolentes. Es la persona que desafía a Dios movido por el orgullo. Es el espíritu de aquel que está tan confiado en sus riquezas, en su poder, en sus habilidades, en sus logros, que cree que no tiene por qué depender de Dios. Esto describe a la persona sádica, cruel, incuriosa. Es la persona que ofende y hiere a los demás simplemente por el placer de hacer daño. ¿Por qué? Porque se siente en una posición exaltada. Dios para él no es nada ni nadie. También está en la lista los soberbios o las personas arrogantes. Dios resiste a los soberbios, recordemos esto, como dice Proverbios 3:34. Y este es un profundo desprecio por todo lo que no sea uno mismo. Ejemplos: no aceptan ningún cargo que a ellos, a su parecer, les parezca insignificante.
invitan a una persona a comer y no aparecen, o envían a un esclavo, en este caso en Roma había esclavos, para hacer sentir mal a la persona de que ellos no eran dignos de comer con la persona invitada y mandan a una persona inferior. Así que, amados en Cristo, estas personas están rodeadas de una atmósfera de desprecio, menosprecia, por esa arrogancia. Es un espíritu satánico. El enemigo es arrogante. El domingo hablábamos de los demonios que hablaron con Jesús y hicieron alarde del conocimiento que ellos tenían de quién era Jesús en la liberación del Gadareno en Lucas 8. Y es un espíritu completamente satánico. Todo lo que tiene que ver con el orgullo, la arrogancia, es el carácter de Satanás. Esto no puede estar en nosotros, no puede ser parte, ni de lejos, ni siquiera a pensar en ello. También en la lista están los inventores de males, personas que inventan nuevos males, porque ya están hastiadas de lo que han practicado y andan buscando nuevas emociones, o sea, nuevos pecados. Desobedientes a los padres. Una vez que se rompe, amados en Cristo, los lazos familiares, se produce una degeneración total en cadena. El obedecer a los padres forma parte de la ley de Dios, con promesa de larga vida para aquellos que lo obedecen. Necios e insensatos, personas que carecen de sentido común, ay, qué feo esto, que no aprenden por experiencias pasadas, que se niegan a usar su cabeza, la cabeza que Dios les ha dado, para hablar y pensar y actuar con sabiduría. Desleales son las personas que no tienen palabra. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, hoy actúan de una manera y mañana quizás van a actuar de otra manera. Personas que no son confiables. En tiempos antiguos la palabra de un hombre era suficiente garantía. La lealtad, que es lo contrario a ser desleales, no solo se aplica a la ética cristiana, sino que es un principio de honradez. Sin afecto natural, aplica el amor de la familia. La maldad llegó a tan grande grado que los padres se negaron a reconocer a sus propios hijos, inclusive a los hijos que nacían con defecto, los mataban o los tiraban para ser recogidos. Y recogían especialmente a las niñas para ser usadas en la prostitución. Implacables, despiadados, sin misericordia. Son las vidas humanas que eran consideradas sin valor, al grado que un amo podía matar o torturar a un esclavo. Al fin y al cabo, era solamente un esclavo. Era una época, amados en Cristo, en que se desconocía la compasión. No había compasión. Miren cómo estaba Roma, miren la moral de Roma, miren la vida espiritual, no había vida espiritual, solo depravación. De continuo era depravación. No conocían lo que era la compasión. Pablo termina su lista diciendo que estas gentes habían desterrado a Dios de sus vidas. Esa era la razón de tanta maldad. Habían sacado a Dios de sus vidas. Aunque se les hiciera ver su maldad, la gente había llegado al grado de maldad que no le daba ninguna importancia. Las gentes solamente, dice la Escritura, practicaban estas maldades, no solo las practicaban, como dice aquí el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y miren con lo que termina. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa era la condición de Roma en tiempos que Pablo escribió esta carta. Y pues si podemos echar un vistazo a nuestros días, en el tiempo que estamos viviendo, podemos decir, esta es la condición del mundo actual. Estamos en una oscuridad, en una decadencia, no solamente moral, sino aún espiritual. Y vea la condición de Roma, muy similar a lo que vivimos el día de hoy. A su tiempo la implacable Roma fue destruida, pero su destrucción no vino de afuera,
Era un ejército poderoso, nadie podía contra Roma. Pero fue destruida, no de afuera, su propia maldad la destruyó. Destruyó el poderoso imperio romano, una ciudad plagada de emperadores depravados y malvados. Y podemos ver la historia. Si usted no quiere leer la escritura, lea la historia. ¿Cuántos imperios, poderosos imperios, han caído? Cayó Babilonia, cayó Persia, cayó Grecia, cayó el imperio romano, y todos ellos fueron destruidos, no porque Dios no los amaba, su propia perversidad, su propio pecado los destruyó. Por último, la maldad y perversidad distorsionó el plan de Dios. El pecado encegueció las mentes, las conciencias, afectando todas las áreas de nuestra vida. El hombre y la mujer fuimos afectados físicamente, emocionalmente y espiritualmente por causa del pecado. Quedando la humanidad entera, quedamos en tinieblas y confusión, al grado que el hombre definió su propia personalidad de acuerdo a la maldad de este mundo. Pero déjame decirte lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice de nosotros. No somos lo que el hombre diga de nosotros. No lo somos. Génesis que leímos, Génesis verso 26 del capítulo 1 y el verso 27, fue Dios, ahí en esa escritura nos dice que Él creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios nos creó. Fue Dios quien definió y formó nuestra sexualidad. Varón y hembra los creó y nos dio una personalidad divina, creados a su imagen, creados a su semejanza. Dice la Escritura, como ya lo leímos, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tú y yo somos lo que Él dijo que somos, un varón o una hembra, o una mujer, creados con un propósito y un plan diseñado por Dios para nuestra felicidad. Por lo tanto, amados en Cristo, no nos define lo que otros digan de nosotros, ni nos define la perversidad de las gentes que cometieron alguna clase de abuso, deshonrando en algunos sus cuerpos y haciéndoles creer que eran algo diferente a un hombre o a una mujer. Nuestra sexualidad es tan honrosa y única porque fue diseñada por el mismo Dios para unir a un hombre y a una mujer para que disfrutaran y alcanzaran la plenitud de su felicidad. Recordemos esto. No somos, y te lo vuelvo a repetir, lo que los demás digan de nosotros. Tú y yo somos lo que ya Dios dijo que somos. Seres de valor y de dignidad, creados para la alabanza de Dios, con un plan maravilloso y único, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Dios nos ama con un amor que nuestra mente no alcanza ni siquiera a ponerlo en números. Él respeta nuestras decisiones y aunque Él deja al hombre y a la mujer que hagamos nuestras propias decisiones, Él nunca nos va a abandonar. Siempre estará cercano, esperándonos como el padre del hijo pródigo. Y este padre día a día tenía su mirada puesta en el camino para ver si veía a su hijo regresar a casa. Asimismo, el Señor Jesús siempre tendrá tu mirada puesta en ti, esperándote, para darte lo que inútilmente andas buscando fuera de su casa, el amor puro y santo y aceptación que solo en Él podremos encontrar. Él jamás va a desecharte, Él no nos desecha, Él nos ama, Él está listo para ofrecernos lo que nadie jamás podrá darte, la salvación y la vida eterna. Recuerda que su amor es mucho más grande que nuestro pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz y por Jesucristo somos perdonados, aceptados, amados, bendecidos. No hay pecado, escucha,
No hay pecado, por más vergonzoso que a nuestro parecer lo sea y que realmente lo es. Por más vergonzoso como toda esta lista de maldad, de depravación que hemos leído, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Él perdona todo pecado. No importa hasta dónde el ser humano haya descendido, a las profundidades del lago cenagoso de miseria, de maldad. No importa que haya descendido aún a la antesala del infierno, cuando un pecador reconoce sus faltas delante de Dios, que Él está en esa condición de amargura, de tormento, de ansiedad, de frustración, que se encuentra en un lugar sin salida, que quiere salir y no puede. La salida es Cristo. Él te está esperando. No hay nada que Él no pueda perdonar. Aún el pecado más vergonzoso y más sucio. Él perdona nuestros pecados cuando nosotros venimos a Él arrepentidos. Ven a Cristo, para que entres en ese plan maravilloso que Él tiene para tu felicidad y nuestra felicidad. Dios es amor. No es Dios que desecha al hombre y a la mujer. Somos nosotros, usando nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión, que muchas veces se cae en el engaño de Satanás, que es mentiroso, que ofrece placeres temporales, pero consecuencias eternas de destrucción. Que Dios te bendiga abundantemente, Dios te guarde, sigue escudriñando la Escritura y buscando de Dios. Él te está mirando, sí, Él te está mirando, aún ahí en lo más bajo que quizás puedas estar, Él está ahí, pero no interfiere. Él está esperando que tú mires hacia arriba y sus brazos amorosos correrán a encontrarte, porque Él no quiere la muerte del pecador, Él no quiere tu destrucción. Él pagó un precio muy alto para que tú no murieras, entregando a su propio Hijo. Bendiciones, amados en Cristo, y te recomiendo que cuando tengas una oportunidad veas una película que tiene por título Un amor más grande. Vamos a poner la información al final de este estudio para que tienes un tiempo, está en inglés y en español, y yo confío en el Señor porque es un poderoso mensaje que llene tu vida y te dé un entendimiento claro de la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Bendiciones, que Dios los guarde. Amén. Al hombre perfecto, sin defecto lo creó. Dios hizo al hombre perfecto para su gloria y honor. Y hoy sé que mi cuerpo es templo de Dios, mas hoy sé que mi cuerpo le pertenece. Lograré.
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos